Nuestro Padre Celestial, te damos esta noche las gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta clase del Club Moroni y te agradecemos por las bendiciones y por el Evangelio. Te pedimos que tu Espíritu nos acompañe y que podamos aprender de esta clase y poner en nuestras vidas en práctica todo lo que aprendamos. Que bendigas a los demás hermanos que no pudieran entrar y que lo puedan hacer la próxima vez. Y lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Ok, gracias. Bueno, el Espíritu de Dios que me acompañe, ¿verdad? Él está hablando del reino de Dios y recogimiento de Israel. Vamos a comenzar siempre con el testimonio del presidente. Dice que el 26 de julio de 1847, poco después de que los primeros pioneros llegaron al Gran Valle del Lago Salado, el presidente Brigham Young con un grupo de líderes del sacerdocio dice que subieron a una colina al norte de lo que más tarde se convertiría en el lago Salado. A esa colina le llamaron la cima del Pendón. Ahí se cumplió la profecía de Isaías 5:26, que dice: alzará pendón a las naciones lejanas y, y he aquí, vendrá pronto y velozmente, ¿verdad? Ahí se cumplió la profecía de Isaías. Ellos llamaron a la cima de ahí donde se miraba, donde iba a ser el gran lago Salado. Y dice, el presidente Brigham Young identificó esa colina como el lugar que había visto en una visión, un lugar donde los miembros de la iglesia prosperarían, donde se congregaría el Israel de los últimos días. Mucho tiempo después, muchos misioneros llevaron el evangelio al mundo y muchos dejaron sus países para ir a congregarse ahí en el valle, ¿verdad? En el valle del lago Salado. Y así comenzó el recogimiento de Israel en este lado del velo, ¿verdad? Cuando el presidente Brigham Young guió a los santos, ¿verdad? Al gran lago Salado, ¿verdad? Cuando tuvieron que atravesar las montañas rocosas y sufrir tantas intemperies para llegar ahí. Pero lo lograron y se cumplió la profecía de Isaías, ¿verdad? Que dice: alzará pendón a las naciones lejanas y aquí vendrá pronto y velozmente. Bueno, pues vamos a el segmento de la clase que se llama El pueblo del Señor procura edificar el reino de Dios. Si ustedes quieren, lo leemos primero para después que lo analicemos todos. No sé quién lo quiere leer, no es tan largo. Sí, yo lo puedo leer. Vaya, pues. Ok, el pueblo del Señor procura edificar el reino de Dios. La gente sentada aquí conmigo junto con muchos millares de personas que moran sobre la tierra, son el pueblo del Señor. Tan rápidamente como seamos capaces de emplear aproximadamente los principios del poder, la luz y el conocimiento, la inteligencia y la riqueza tanto de los cielos como de la tierra. Así también serán concedidos a este pueblo. De esta iglesia procederá el reino que vio Daniel. Este es el mismo pueblo de Daniel, que Daniel vio que continuaría creciendo y extendiéndose y progresándose. Véase Daniel 2:44. Y si no somos fieles, otros ocuparán nuestro lugar, porque esta es la iglesia y el pueblo que poseerán el reino por siempre y para siempre. Nuestra obra es establecer a Sion y levantar el reino de Dios
con toda su perfección, belleza sobre la tierra. El reino del cual hablamos y predicamos y el cual tratamos de edificar es el reino de Dios sobre la tierra, no en los cielos, no en los cielos llenos de estrellas, ni en el sol. Estamos tratando de establecer el reino de Dios en la tierra, la cual, a la cual real y aproximadamente todo se puede relacionar, todo lo que se relaciona con la familia humana, sus sentimientos, su fe y sus predilecciones, sus anhelos y cada acción de su vida pertenece a fin de que pueda ser gobernada por el reino espiritual y temporal. Cuando esté preparado en su totalidad el establecimiento en la tierra y predomine sobre todas las demás naciones y los reinos, el reino de Dios protegerá a la gente para que disfrute de todos sus derechos. No importa lo que la gente crea, profese o adore. Hace años aprendí que el Señor está al timón que guía el barco de Sion, a menos de que trabajemos con exactitud en el rumbo que Él mismo ha trazado. Nuestras obras serán en vano. Tal ha sido mi experiencia desde el principio. En cada sentido y dirección de nuestra vida debemos aprender a trabajar dentro del estricto marco de la verdad. Tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que debemos hacer y entonces hacerlo, aun cuando no exista la posibilidad alguna de lograrlo. Por cierto que podemos intentarlo. Y si no lo intentamos con todas nuestras fuerzas, esa acción manifestará al menos una voluntad re- resoluta y decidida, acompañada de paciencia y de perseverancia. Y si a pesar de todo nuestro más firmes esfuerzo aún somos incapaces de lograr nuestro propósito, el Señor probablemente extenderá entonces su mano para darnos la victoria. Si este pueblo obedece a los principios que ha aceptado, podrá entonces aconsejar a las naciones porque estamos edificando sobre el fundamento justo y nuestros principios son la verdad, la justicia y la santidad. Defendamos esos principios hasta que pulverice toda insensatez y nos convirtamos en maestros de sabiduría ante las naciones. ¿Cuál será el resultado final de la restauración del Evangelio y del destino de los santos de los últimos días? Si son fieles al sacerdocio que Dios nos ha conferido, el Evangelio habrá de revolucionar al mundo total de la humanidad. La tierra será santificada y Dios la glorificará, y en ella habitarán los santos en la presencia del Padre y del Hijo. Ok, gracias, Mar. Entonces, todo ese párrafo hablaba, ¿verdad?, de cómo procurar edificar el reino de Dios sobre la tierra. Todo ese grupo de gente valiente que emigró con el presidente Brigham Young creyó en el testimonio del profeta José Smith, que él vio al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y ese testimonio lo llevó a bautizarse y a pertenecer al reino de Dios. Ellos eran los primeros santos, ¿verdad?
que les tocó difícil, ¿verdad? Porque a ellos les tocó demostrar fe realmente, porque ellos tenían que dejar sus casas, dejar sus posesiones, andar huyendo, ¿verdad? Y solo porque creían en el testimonio del profeta José, ¿verdad? Ellos tenían que emigrar en carretas con su familia, ¿verdad? A lugares desconocidos, porque era un valle, un desierto congelado, ¿verdad? El valle de la Osalada. Otros vinieron desde Europa y dejaban su casa, dejaron sus posesiones, su cultura. Esa gente puso los cimientos del recogimiento de Israel, ¿verdad? Ellos Ellos tienen tesoros en el cielo. Ellos hicieron tesoros en el cielo con todo lo que hicieron, dejando todo, poniendo primero el reino de Dios sobre la tierra. Ellos iban a poner los cimientos y tenían que ser, los cimientos no los podían poner si no era con fe, demostrando fe. Por eso era tanto el sufrimiento de ellos, porque tenían que poner unos cimientos firmes, con mucha fe, ¿verdad? No todo se les facilitó, todo fue muy difícil. El presidente Brigham Young iba a la cabeza de ellos y atravesaron montañas congeladas. Muchos murieron en ese trayecto, sufrieron calamidades, pero estaban llenos de fe y tenían una misión, ¿verdad? Era poner el cimiento para el recogimiento de Israel, ¿verdad? Fueron personas escogidas por Dios, ¿verdad? Con una fe inquebrantable, que las montañas congeladas, el hambre, no los iba a hacer regresarse, ¿verdad? Sino seguir hasta llegar al valle de la Osala. El Y hermana, presidente, sí, hermana, sí, dice que ellos, el Señor les trazó ese camino, ese trayecto, por el sabio propósito de que nadie los podía perseguir, porque como era un clima extremo, ¿verdad? Entonces la gente no iba a poder perseguirlos y matarlos, ¿verdad? Entonces todo lo planeó el Señor bien, ¿verdad? todo era difícil, Acabar, la temperatura, todo, sí. todo fue difícil para ellos. Ese cimiento fue puesto con mucha fe. Imagínese el presidente Brigham, que era el líder, ¿verdad? Que él era el que los alentaba a seguir adelante. Él era el profeta de Dios. Él sufría también, ¿verdad? Atravesar esas montañas congeladas, con ver niños en las carretas sufriendo, a veces hasta hambre y todas esas situaciones. Entonces, pero él, el presidente Brigham Young, era el líder que los alentaba. Y él les decía, tan rápidamente como seamos capaces de emplear apropiadamente los principios del poder, la luz y el conocimiento, la inteligencia, la riqueza, tanto de los cielos como la de la tierra, así también serán concedidos a ese pueblo. Imagínense las profecías, ¿verdad? Cómo ha llegado a ser el gran Valle del Lago Salado, ¿verdad? Es una de las ciudades lindas, cómo ha progresado, ¿verdad? Imagínense. Y cómo la iglesia ha crecido en el mundo, ¿verdad? Cómo la iglesia está llegando a, a países donde no sé, yo ahora cuando hago iniciatorias, a mí me dan iniciatorias de chinos, ¿verdad? Que hay unos que no, los que traen traducción se hacen, los que no traen traducción no lo pueden hacer, ¿verdad? Imagínense hasta dónde ha llegado la iglesia, pues. Leamos lo que dijo Daniel. Daniel miró la iglesia de Jesucristo Ujú. de los últimos días, en los últimos tiempos. Y lo vamos a leer en Daniel 2:44. Sí, por favor. Imagínense. Daniel
vio la iglesia, ¿verdad? Y dijo que continuaría creciéndose, extendiéndose y progresando, ¿verdad? Jamás iba a ser destruido, ¿verdad? Ese reino, ¿verdad? Que fue puesto ahí hubo sangre, dolor, fe, ¿verdad? Entonces, también dijo el presidente Brigham Young, dijo, si no somos fieles, otros ocuparán nuestro lugar. Esta es la iglesia verdadera. El reino de Dios está cuando eso sucedió, él dijo, el reino de Dios está de nuevo sobre la tierra. Venían de siglos de oscuridad, ¿verdad? Cuando el oscurantismo, cuando la apostasía Apostasía. universal, sí, la gran apostasía universal, y de nuevo la luz. Por eso él les dijo, les habló, ¿verdad? De que ellos tenían que ser capaces de emplear apropiadamente los principios del poder, la luz, el conocimiento, la inteligencia, la riqueza, ¿verdad? Y les dijo, tanto los cielos como la tierra así también serán concedidos a este pueblo, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta gente, y me gusta donde le dice que si no eran fieles, otros iban a ocupar su lugar, como les pasó a los nefitas, ¿verdad? Que ellos perdieron todo por su iniquidad, ¿verdad? Por no ser fieles a Dios. Entonces, ¿qué sienten al saber que como miembros de la iglesia somos partícipes en edificar el reino de Dios sobre la tierra? Díganme ustedes lo que sienten ustedes al saber. Nosotros no pasamos esas situaciones, pero también enfrentamos otras situaciones en la actualidad también, ¿verdad? Tampoco es fácil, Tampoco es pero fácil. somos parte del reino de Dios sobre la tierra. Ajá. Pues una gran bendición, hermana, de saber de que pertenecemos, ¿verdad? A la iglesia restaurada. Es un gran, es un gran privilegio, pues, para nosotros, ¿verdad? El saber de que estamos en la verdad restaurada y saber de que, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Ese pedacito de pastel, como se dice, ¿verdad? Y que lo podemos dárselo a otras personas para que lo saboreen, ¿verdad? Porque de esa manera es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que nosotros extendamos también esas bendiciones de ese evangelio. Ujú. No, era un desierto congelado. Sí. Exacto. Y Satanás atacó mucho, ¿verdad? Cuando ellos atacaba su fe, atacaba todo. Y no es que nosotros, vaya, para sacar a luz al libro de Mormón.
cuánto sufrieron los santos, ¿verdad? O sea, que les quemaran sus casas y toda la cosa. Satanás en ese tiempo atacaba que no saliera a luz el libro de Mormón, atacaba a la iglesia verdadera, pero ahora ataca a las familias, ataca a los jóvenes, ¿verdad? Satanás siempre está atacando la iglesia verdadera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, yo igual, yo me siento muy feliz de saber que conocí, que estoy en el lugar correcto, ¿verdad? Y yo sé que si yo vivo con rectitud, estoy ayudando a extender el reino de Dios sobre la tierra. Porque con mi ejemplo lo puedo lograr. Porque yo le puedo decir, con nuestra dedicación nos fortalecemos unos con otros en la iglesia. Y cada uno de nosotros puede colaborar. Lo podemos hacer desde nuestros hogares y en las comunidades, en la iglesia. Podemos consagrar nuestra vida a esa hora. Pero ¿cómo cree que podemos ayudar a edificar el reino de Dios? Desde nuestros hogares. ¿Quién quiere contestar? Sonia, no sé si quiere. ¿Cómo podemos ayudar? Pues si lo podemos hacer también desde nuestros hogares y en la iglesia. Sí, hola, hola a todos. Hola. Sí. Eh, Hola. sí, mire, podemos desde nuestro hogar edificar el reino de Dios. Am, por ejemplo, hermana, lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? En las clases, edificándonos nosotros, estudiando, em, ¿Ah? ah, lo que hacemos yendo al templo, a la iglesia. Estamos edificándonos nosotros y a nuestros seres queridos también. Sí, una forma de ayudar a edificar el reino de Dios en nuestro hogar es vivir lo que se dice, es vivir el evangelio, ¿verdad? Eso que estamos haciendo es vivir el evangelio, ¿verdad? Ujú, ¿Qué pasa? Fortalecemos el hogar y la familia, ¿verdad? sí, A través sí. del conocimiento que obtenemos. Y nos convertimos en ciudadanos o como personas individuales nos hacemos más fuertes y como familias también. Entonces, ¿qué pasa cuando nos hacemos más fuertes en el Evangelio? Nos consagramos más a la obra de Dios, ¿verdad? Exacto. Entre más fuerte es nuestra familia, más, más se consagra a la obra de Dios y sirve más en la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos edificar el reino de Dios en la iglesia? Pues en la iglesia podemos edificar es con los llamamientos. Podemos enseñar a los hermanos a cómo dirigirse, ¿verdad? En las cosas del Señor también podemos eh, apoyar, digamos, a las clases o también podemos apoyar a los misioneros, ¿verdad? Hay muchas maneras de cómo edificar el reino del Señor en la iglesia. Bueno, la iglesia tiene muchas actividades, ¿verdad? En Las diferentes actividades. en las actividades en diferentes organizaciones, como Quórum, como Sociedad de Socorro, como hombres y mujeres jóvenes. Participar en esas actividades de la iglesia que logra fortalecer las familias, ¿verdad? Que las familias en las que estamos esforzándonos por edificar el reino de Dios sobre la tierra. Como estaba, como usted, ¿cómo puede usted fortalecer la iglesia como poseedor del sacerdocio? Víctor. Ah, el recogimiento de Israel.
en ambos lados del velo. Y usted como poseedor del sacerdocio tiene que, como usted sabe que ambas, tanto el recogimiento de este lado del velo como del otro lado del velo, está presidido. ¿Quién lo preside? El sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio. Entonces, manteniéndose fiel a su sacerdocio, ¿verdad? Está contribuyendo a edificar el reino de Dios sobre la tierra, porque ¿cómo va usted al templo a servir? Ayudar a bautizar, nada, si usted no tiene una recomendación para entrar al templo, porque no es fiel, entonces no está edificando el reino de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Pero si usted se mantiene fiel a los principios, ¿verdad? Del evangelio, pues fortalece la iglesia, edifica el reino y fortalece su familia, fortalece las familias del barrio, ¿verdad? Porque el sacerdocio es el que preside, ¿verdad? En ambos recogimientos, ¿verdad? En los dos, tanto en este lado del velo como en el otro lado del velo, ¿verdad? Se utilizara para exactamente. El Señor dice ahí lo que leímos, ¿verdad? Que dice que el Señor está al timón, que Él guía el barco de Sion. Sabemos, ¿verdad? Que Jesucristo, esta es la iglesia de Jesucristo. Y Él está a la cabeza de esta iglesia, ¿verdad? Y Él es el que tiene el timón del barco. Y nosotros tenemos, tenemos un profeta que nos guía. Tenemos revelación continua, ¿verdad? Porque somos la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Lorni, ¿qué responsabilidades incluye ser parte del recogimiento de Israel en cualquiera de ambos lados del velo, ¿verdad? Ya sea en el otro lado del velo o en este lado del velo. ¿Qué responsabilidades incluye ser parte de ese recogimiento para La, usted? predica, la predicación del evangelio. Ajá. Usted siente que esa es una responsabilidad, ¿verdad? Que usted tiene. Así es, y en ambos lados, tanto aquí como allá. Y en la redención de los muertos. Así. Son responsabilidades. Yo siento siempre eso, que esas son las más grandes responsabilidades que nos ha dado el Señor. Sí, el bautismo de los muertos, en las ordenanzas en el templo más que todo. El recogimiento de Israel, y por eso se están construyendo tantos templos en el mundo, porque hay que recoger, somos muy pocos nosotros los miembros, y son miles de millones de personas que han existido en el mundo y que existen, y no dan abasto los templos del mundo para tanta gente, ¿verdad? Entonces, como poseedor del sacerdocio, como habíamos dicho, ¿verdad? Es una responsabilidad mantenerse fiel para presidir, ¿verdad? En ambas obras. Y si lo hacen así, entonces cada poseedor digno que va al templo y se mantiene fiel a su sacerdocio, está edificando sobre un fundamento seguro, ¿verdad? El evangelio habrá de revolucionar al mundo, porque así va a ser. La tierra será santificada y habitaremos allí con el rey, con Dios, ¿verdad? Y la iglesia, cuando Jesucristo venga, la iglesia va a gobernar el mundo, porque el gobierno de la tierra se le va a entregar a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿verdad? Y por eso va a llegar a un momento en que Juan el Amado va a venir a dirigir la obra misional, ¿verdad? Y, y para el milenio se espera que hayan más de 500 templos en el mundo para
para trabajar en esta obra, ¿verdad? Y ayudar en el recogimiento de Israel al otro lado del velo. Y hay tanto trabajo en este lado del velo, ¿verdad? Como dice, la tierra será santificada y nosotros, los miembros de la iglesia fieles, habitaremos con el rey. ¿Qué les parece? Habitaremos con él. Ahora vamos al otro segmento de la clase que se llama, ¿cómo se llama? La obra del reino. Incluye el recogimiento de la casa de Israel. Ahí habla de un objetivo, ¿verdad? Y quiero que me lean cuál es el objetivo que queremos lograr para esta obra de recogimiento de la casa de Israel. Vamos a leerlo hasta de sus hijos, que ahí está la respuesta. Sí, vamos a ver ahí cuál es el objetivo. Ajá. Ujú. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ajá. ¿Y cómo podemos obtener esa influencia? Ujú. Cada miembro, como decía una autoridad, cada miembro un misionero, dando a conocer el reino de Dios sobre la tierra. Testificarle al mundo que no tengamos miedo de compartir nuestro testimonio, aun cuando lo hagamos entre personas que sabemos que no comparten nuestra fe, nosotros debemos de compartir nuestro testimonio. Es nuestro deber hacerlo, ¿verdad? Yo lo he hecho entre personas que sé que son adversas en la iglesia, pero yo no les estoy diciendo a ellos, crean, crean, yo solo lo comparto. Y ellos hablan de su iglesia y yo respeto su fe. Pues ellos que respeten la mía también, ¿verdad? Debemos de compartir y decir, esta es la única iglesia verdadera en toda la faz de la tierra. Pueda que se burlen y digan que no, pero nosotros sabemos que es la verdad y que estamos testificando de la verdad, ¿verdad? Como dice ahí el objetivo, ¿verdad? Es que nosotros tengamos influencia en todos los habitantes de la tierra. ¿Y cómo? Vamos a leer el párrafo para que podamos entender, qué es lo que incluye el recogimiento en la casa de Israel. Después de sus hijos, lo que sigue, tal vez lo puede leer Sonia, donde dice tenemos que edificar. Tenemos que edificar. Ay, No, perdón, tenía el micrófono. Ok. se ha apagado. Ok. Sí, tenemos que edificar Sión, recoger la casa de Israel y redimir las naciones de la tierra. Este pueblo tiene una obra que realizar, ya sea que alcance o no ya sea que alcance o no a vivir para completarla. Todo esto está en nuestras manos. Tenemos la obligación de ver que se predique el evangelio a la casa de Israel. En la actualidad estamos recogiendo a los hijos de Abraham que son del linaje de José y sus descendientes, en especial por medio de Efraín, cuya progenie se ha mezclado entre todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes son de Israel?
los que son de la simiente de Abraham, los que recibieron la promesa a través de sus antepasados, y todos los demás hijos de los hombres que aceptan la verdad, que son también de Israel. Yo siempre pienso en ellos cuando comparezco ante el altar de la gracia. Israel se ha dispersado entre todas las naciones de la tierra. La sangre de Efraín se ha mezclado con la sangre de toda la tierra. La simiente de Abraham se ha entremezclado con la simiente rebelde en todo el mundo de la humanidad. Los isleños del Océano Pacífico y los indígenas de las Américas son de la casa de Israel, de la simiente de Abraham, y de ellos corresponde la promesa y el alma de cada uno de ellos. Subirlo un poquito más, Víctor. Gracias. Y la simiente de ellos. Y a ellos les corresponde la promesa, y el alma de cada uno de ellos tarde o temprano habrá de salvarse en el reino de Dios o será destruida por completo. El poseer y retener el espíritu del Evangelio, congregar a Israel, redimir a Sion y salvar al mundo son cosas que deben hacerse primera y principalmente. Y debería ser el mayor deseo del corazón de la primera presidencia, de los élderes de Israel y de cada oficial de la iglesia y reino de Dios. ¿Hasta ahí o sigo? No, ahí terminamos el list. Así, o sea. Entonces, hemos visto todo lo que incluye el recogimiento de Israel. mm, Lo vamos a ir desglosando. ¿Cómo debemos comportarnos como corresponde a la naturaleza de los hijos de Dios? Según lo que dice el presidente Brian Young, ¿cómo tiene que ser nuestro comportamiento para lograr ser incluidos en el recogimiento de la casa de Israel? O sea, ¿qué corresponde a nuestra naturaleza? Micrófono más. Que estaba diciendo aquí, ¿verdad? Lo que leímos de que una cosa importante es la honradez en las obras, dice, ¿verdad? Y comportándonos como corresponde, ¿verdad? O sea, como miembros de la iglesia. Sí, ¿verdad? Dice que debemos de honrar las obras de Dios y ser honrados nosotros. Honrar las obras de Dios, todo lo que Él hace y ser honrados como corresponde a la naturaleza de sus hijos, ¿verdad? Si somos sus hijos, amados, estamos unidos trabajando para edificar su reino, entonces tenemos que ser honrados, ¿verdad? Como dice el artículo de fe, creo que es el 13 que dice debemos ser honrados, verídicos, castos, benevolentes. Ujú. La honradez es algo tan importante, ¿verdad? Por lo que hablábamos al principio de él. Cuando comenzamos, ¿a dónde puede llevar a la persona Satanás? ¿Hasta dónde puede? Hoy lo hemos vivido, ¿verdad? Con eso del presidente. ¿Hasta dónde puede llevar el ser deshonesto a una persona, ¿verdad? A un infierno? Ese hombre tocó la gloria y ahora está en el infierno, solo. Y ahí ya no hay ayuda de Satanás para sacarlo, más bien lo hunde más, porque quiere ver miserable. Entonces, qué importante que nos mantengamos siendo honrados en las obras de Dios, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo podría usted, digamos, con sus acciones manifestar honor, como dice que debemos de manifestar honor y reverencia al Señor y sus obras? ¿Cómo cree que lo podría hacer? Leamos Doctrina y Convenio 115 del 4 al 6. 15 del 4 al 6. Voy a buscar la escritura. Ajá.
Entonces, cómo podrían sus acciones manifestar honor y reverencia, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Levantaos y brillad. Ser una luz a las naciones, ser una luz al mundo, ¿verdad? Y dice que cuando venga la ira sobre la tierra, nuestras estacas serán un refugio, es una promesa la que nos hace el Señor ahí. Van a ser un refugio para nosotros. Recuerden, Él está al timón del barco. Y solo debemos de seguir con exactitud el rumbo que Él mismo ha trazado, como dice el presidente Benjamin. Tenemos responsabilidades. El recogimiento son responsabilidades grandes que el Señor nos ha dado. Y hay que cumplirlas, hay que trabajar, hay que ir al templo. Hay que ir al templo, llevar nombres, ayudar si podemos ayudar como obreras a hacerlo, ¿verdad? Pero trabajar con toda nuestra alma, mente y fuerza, porque hay que cumplir y el presidente Brigham Young dice algo ahí, dice que debemos ser pacientes y que perseveremos, ¿verdad? No es que sea fácil la vida. Ustedes me pueden decir que yo no puedo ir al templo porque yo tengo tanto trabajo y los momentos que los tengo libres tengo que descansar, ¿verdad? Pero dice que perseveremos, ¿verdad? Que perseveremos. ¿Quiénes pertenecen a la casa de Israel? ¿Mm? Víctor, ¿quiénes pertenecen a la casa de Israel? Todos los que nos hemos bautizado en la iglesia de Cristo, pasamos a ser simiente de Abraham, del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Y para nosotros son las promesas, las grandes promesas que se le hizo del convenio abrámico, ¿verdad? Esas promesas son para nosotros, los que nosotros pertenecemos a la casa de Israel, ¿verdad? Y lo vamos a leer en Génesis 22, 17, 18. Génesis 22. De 17 y 18. Sí. Imagínense ustedes las promesas que nosotros tenemos, son las promesas del convenio abrámico son para nosotros. Todos los que hemos prometido guardar los mandamientos y recordarles siempre, ¿verdad? Y nos hemos bautizado, hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos ejercido la fe en Jesucristo y nos hemos bautizado, ¿verdad? Y hemos prometido recordarles siempre y guardar sus mandamientos. Todo eso estamos recibiendo las bendiciones del convenio abrámico, ¿verdad? Todos los que aceptan la verdad, no importa de dónde sean, no importa si son chinos, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, todos somos de la casa de Israel, ¿verdad? Entonces, y tenemos las responsabilidades, no olvidemos trabajar en el recogimiento de la casa de Israel en ambos lados del velo. A veces yo me siento mal porque siento que yo trabajo bastante en el otro lado del velo, pero en ese lado del velo casi no lo hago. Pero siempre comparto mi testimonio, siempre que puedo comparto mi testimonio. El otro día fui a la pulpería y lo compartí en la pulpería. Porque la señora de la pulpería me dijo, ¿usted es mormona? Y yo le dije, no, soy miembro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. No, pero no le dicen así. Sí, dicen así las personas que no entienden.
Si a usted le gustaría entender, yo le traería un libro. Yo le traería un libro del por qué dicen mormones, para que usted sepa quién fue el que compendió todas las planchas y todo eso. No, no me interesa, me dijo. No me interesa. No, pero yo se lo puedo traerle, solo por curiosidad. Y se quedó callada, no me dio nada. Le digo, no sabe lo que está despreciando. Y bueno, y me fui. Eh, entonces yo le voy a hacer, para terminar, una pregunta a cada uno. Todos me dan algo que harán ustedes individualmente o como familia para participar en el recogimiento de la casa de Israel. ¿Qué harán? Hay cosas tan importantes que podemos hacer. Díganme una cada uno. Ujú. Omar. Sí, uno Ajá. puede compartir el evangelio también en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo donde hay muchas personas que casualmente vienen llegando del sur, ¿verdad? Hoy conocimos a unos hondureños que están trabajando ahí en los mismos edificios que nosotros, ¿verdad? Y son jóvenes que vienen de allá de Honduras, ¿verdad? Y que no, a lo mejor no han escuchado, a lo mejor, ¿verdad? La iglesia católica, evangélica, pero no de la iglesia, ¿verdad? De nosotros. Ya. Entonces uno puede amistarlos primero, ¿verdad? Y después ya puede, ¿verdad? Como dice usted, ¿verdad? Preguntarles o regalarles un libro de Mormón. Y si tienen alguna curiosidad, ¿verdad? Que es, porque mucha gente solo ha escuchado, así como le dijo esta señora en la pulpería, de los mormones, ustedes son mormones, pero no saben, ¿verdad? El significado, ¿verdad? Sí, por Ellos eso creen, ellos hay creen que adoramos a Mormón, ¿verdad? O al profeta José Smith, porque muchas iglesias los han transversado y les han dicho cosas negativas, pero no saben lo positivo que es. Es el momento donde uno puede establecer, sembrar una semilla y no en ese momento se van a bautizar, pero por lo menos ya escucharon, ¿verdad? Y vieron, ¿verdad? Como es. dice la escritura, ¿verdad? Sembrar la semilla donde otros van a cosechar. Ujú. Hay muchas oportunidades. Y yo pienso que el Espíritu Santo le va a dirigir, ¿verdad? Con la persona indicada. Es para todos, ¿verdad? Pero acuérdense cómo dice la parábola de las semillas, ¿verdad? Unas van a salir adelante y otras se van a secar por el sol. Nosotros vamos a salvar el mundo, aunque parezca mentira y porque somos tan poquitos, pero vamos a salvar el mundo. Entonces, si nosotros vamos a salvar el mundo, tenemos que cultivar los atributos de Cristo, ¿verdad? Exacto. Eso tenemos que hacer, ser dignos de ustedes. ¿Quieren cultivar los atributos de Cristo? ¿Quieren trabajar en el recogimiento? Tienen que tener una recomendación vigente para entrar al templo, ¿verdad? Esa es una forma de ayudar en el recogimiento de Israel, tener una recomendación vigente para entrar en el templo. Obedecer el consejo del profeta. Ya viene la conferencia general. Seguir esos consejos que nos van a dar para 6 meses, esos consejos van a ser para edificar nuestra vida en esos 6 meses que siguen, ¿verdad? Y si vamos a salvar al mundo, escuchemos la voz del profeta. También, otra de las formas que podemos hacerlo es estar dispuestos a dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos, ¿verdad? Y si se requiere de nuestros bienes, que se nos requieran.
para la edificación del reino de Dios sobre la tierra y para el establecimiento de Sion, porque el Señor está al timón del barco de Sion, ¿verdad? Y nosotros, Él espera nuestra ayuda. Él confía en nosotros, que nosotros le vamos a hacer todo lo que se nos requiera. También amar a nuestros hermanos dentro de la iglesia, no criticándolos por sus debilidades, sino amándolos con sus debilidades. Y fortalecerlos cuando estén en situaciones difíciles. Una hermana me dijo un día que cuando uno tenía un problema, a veces en la iglesia, todos le ponían más carga de la que ella se llevaba. No debemos de actuar así. Si alguien está pasando por alguna situación difícil, todos pecamos. Tal vez no cometemos los pecados que él cometió, pero cometemos otros. No somos santos. Entonces, ¿por qué ponernos a criticar al hermano? Más bien ir y fortalecerlo. A mí me encanta fortalecer a los nuevos conversos, ¿verdad? Porque Pablo lo dice, es un consejo que da Pablo, ¿verdad? Que dice que no critiquemos las debilidades de los recién conversos, que más bien los fortalezcamos. Cuando llegue un recién converso, esa es una forma de edificar el reino de Dios para que ese recién converso no se vaya de la iglesia. Demostrarle amor, demostrarle cariño, demostrarle que estamos ahí para apoyarnos los unos con los otros, ¿verdad? Y esa es una de las formas de cultivar los atributos de Cristo, ayudar a los recién conversos, ¿verdad? No viendo las debilidades, porque ellos llegan llenos de debilidades. Y nosotros, porque ya tenemos muchos años de estar ahí, no creemos que, y no es así. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, para que realmente seamos una familia que está participando en el recogimiento del Israel, ¿verdad? Entonces, esta clase es muy bonita porque nos recuerda las responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Hoy que la estaba leyendo, dije, hay un niño que cerca de aquí de la casa que yo le tengo cariño, tiene como 10 años. Y yo le dije el otro día, te invito a la iglesia. Si usted le dice a mi mamá, yo voy, me dijo el niño, ¿no? Entonces le dije, sí, pero solo, entonces estoy pensando mañana ir a hablar con la mamá, no es fácil, no es fácil, pero voy a ir y le voy a decir que si le da permiso de ir a la iglesia, yo lo voy a llevar. Ojalá que lo pueda lograr. El niño se llama Misael y tiene 10 años, entonces ojalá que se pueda lograr, no lo sé. Pero mañana yo digo, bueno, si tengo que hablar, tengo que abrir mi boca, si le estoy ofreciendo un banquete. Y recuerden, tenemos que despertar, tenemos que sacar ese ser que tenemos dentro de nosotros. Y no, el otro día mi hija me dijo algo, me dijo, si hay una caja que está cerrada y vos vas y la abrís y una hada madrina te jala, me dice, y caes dentro de la caja y después la caja queda cerrada, ¿qué hacías adentro? Ya no te podés salir, me dice. Entonces yo le dije, bueno, siempre buscar la forma de salir. No, es que eso no, porque no te puedes salir, ya estás ahí. Bueno, todos los seres humanos tenemos un sentido de supervivencia, buscar la forma de sobrevivir ahí. Ajá, entonces si lo vas logrando poco a poco, vas viendo que ahí donde estás, se te van prestando las comodidades con tu trabajo, con tu esfuerzo, vas logrando cosas ahí, pero estás en una caja, me dice. Entonces le dije yo, sí, estoy en la caja, pero como ya estoy mejorando mi situación, se me está olvidando que estoy en la caja. Y se me está olvidando que tengo que salir. Entonces ella me dijo, a eso quería que llegara, que no, que no olvides que tenés que despertar, que tenés que salir. Ya estás, como aquí estás bien. No, me dice, tenés que salir de ahí. Aunque tengas todo, no importa.
Pero si aquí abajo, aquí en la caja estoy viviendo mis lecciones, estoy aprendiendo mis lecciones, le digo, es que tenés que salir, no importa, porque si no salís, bueno, no puedo hablar de la otra parte de la doctrina, pero sí hay que salir de la caja. No importa las comodidades que ya tenemos y lo bien que estemos ahí, hay que seguir adelante porque lo más importante es despertar. Es lo más importante, despertar. Yo puedo ser obrera del templo y puedo hacerte. Le dije a mi hija, pero si yo estoy haciendo tesoros en el cielo, yo soy obrera. Sí, me dice, puedes hacer tesoros en el cielo, pero tenés que despertar. Tenés que salir de la caja. Y es cierto. Así es que yo les invito a ustedes que busquen la manera de cómo sacar ese ser que tienen adentro y despertar y ver realmente la realidad, la grandiosa realidad que son sus vidas afuera de esa caja que estamos viviendo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Ajá. Sí, es el 44. Sí. Ok. Gracias. Gracias. Sí. Nuestro amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo por este día que hemos aprendido muchísimo del Evangelio con la hermana Orellana. Gracias, Padre, por las bendiciones, por estar en la iglesia, por los líderes, por el profeta. Gracias por nuestras familias y por la salud que nos da. Pedimos, Padre, que en este día nos reconfortes siempre con tu hermoso evangelio, que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Pedimos por los que no pudieron estar el día de hoy y pedimos también por todos los que están enfermos para que les puedas sanar. Y todas estas cosas malas que tú sabes que necesitamos, te las pedimos y rogamos con amor en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.